El Passat GT es el segundo modelo híbrido enchufable de Volkswagen, tras el Golf GT. Se vende en dos versiones diferentes, la versión berlina y la versión Variant o familiar. Como podéis ver, nosotros hemos probado la versión berlina. Estas dos versiones se venden, en el caso de la berlina, por 45.380 euros y en el caso de la versión Variant por 47.000. Las dos incluyen de serie y como oferta de lanzamiento el cuadro de mandos digital denominado Volkswagen Digital Cockpit, que incluye todo el sistema de información detrás del volante. Los dos modos de funcionamiento fundamentales del sistema GT son en híbrido y en eléctrico. En híbrido es sobre todo el motor de combustión el que realiza el que mueve el coche, y es ayudado por el motor eléctrico en las arrancadas, al arrancar, al iniciar la marcha, y en los pequeños empujones que necesita el coche para mantener la velocidad en autovía. El motor de combustión transmite a las ruedas la potencia a través de una caja de cambios de 6 velocidades automática. Lo cierto es que en funcionamiento híbrido los cambios entre el motor de eléctrico y el motor de combustión apenas se aprecian. Es mínimo lo que se siente dentro del coche. De hecho, en la pantalla tienes que observar que la aguja pasa al cuentarevoluciones del potenciómetro al cuentarevoluciones para ver que realmente está ocurriendo eso, realmente que está arrancando el motor. Y es prácticamente imperceptible. Está muy bien insonorizado el coche y el motor es muy poco ruidoso y tiene muy pocas vibraciones. En modo eléctrico el coche es como un eléctrico normal, no emite ningún ruido, se conduce con mucha facilidad, tiene mucha potencia, tiene mucho par de arranque, y lo cierto es que es agradable conducirlo en ciudad solo en modo eléctrico. En carretera, en un viaje de aproximadamente 500 kilómetros, hemos conseguido realizar una media de consumo de 5,8 litros a los 100 kilómetros, iniciando el viaje con la batería completamente cargada, y de un litro más, un poquito menos, medio litro más, 6,4 litros a los 100, iniciando la marcha con la batería descargada, manteniendo una velocidad aproximada de 120-125 kilómetros por hora en autovía. En nuestro recorrido, que hemos realizado solo en eléctrico por ciudad y no pasando de 50 kilómetros por hora, hemos logrado 41 kilómetros de autonomía eléctrica. Todo el recorrido por ciudad, con una temperatura considerable entre los 35 y los 40 grados, y con una media de consumo de 7,3 kWh a los 100. Otro modo de funcionamiento denominado GTE, que se activa con una tecla que está situada al lado de la palanca de cambios, que lo que hace es utilizar los dos motores para conseguir el máximo rendimiento. En cuanto a lo que hablábamos de la pantalla digital, que quizás sea una de las cosas que más atrae de este coche, está muy bien implementada porque precisamente en un sistema híbrido necesitamos saber información de la parte eléctrica y de la parte de combustión. Y en este caso, al ser muy configurable, tenemos prácticamente de un vistazo a la información, tanto de lo que está en el motor de combustión y de lo que está en el motor eléctrico. En el caso de que funcionemos en híbrido, la información está completa de la parte eléctrica y de la parte de combustión, aunque se centra más en el motor de combustión
al darnos sobre todo sus consumos. Cuando funcionamos en eléctrico, el cuadro varía, cambia, y en vez de tener una cuenta de revoluciones y un potenciómetro, que es lo que tiene el sistema híbrido, cambia solo a un potenciómetro de mayor tamaño, y podemos ver en él cómo estamos manejando el motor eléctrico. Además de eso, nos permite la navegación en el cuadro central, permite tener varias vistas de cómo queremos que se muestren las agujas y las esferas. Si queremos ver rendimientos, si queremos ver navegación, si queremos ver ayudas al conductor. Todo esto además viene apoyado por una pantalla central, que es la misma que trae el Golf GT, y en el que se informa también el que también se puede variar entre navegación, entre datos de viaje, entre funcionamiento del sistema híbrido. Bueno, la cantidad de combinaciones que se pueden hacer es muy grande, y es un sistema muy bien implementado. La recarga de este coche se puede hacer a 2,1 kWh con un enchufe chuco, con un conector chuco en un enchufe normal, o a 3,7 en caso de utilizar el otro cable, el de tipo 3, el carga modo 3 con conectores tipo 2 meneques, y tener esta potencia en el cuadro, en el wallbox de carga. Le tenemos que poner un pero, y es que a la hora de recargar la información que se tiene en pantalla es mínima. Simplemente te dice el tiempo que va a tardar en cargar. No hay información de la potencia a la que se está cargando, de la capacidad de la batería que vamos teniendo, de los kilómetros que podemos hacer, incluso de poder configurar si queremos cargar toda la batería, aunque en este caso casi siempre se hace desde una batería pequeña. Eso es un pero que, a pesar de tener una capacidad importante de mostrar información al ser una pantalla, pues no tenemos nada más que esa información. Otro pero que tiene el coche, que quizá se nota a la hora de cargar y de hacer un viaje, es el maletero. Los 586 litros del Passat normal, de gasolina o diésel, se convierten en 402 litros en este coche al tener la batería en la parte baja, en la parte trasera y debajo del asiento y en el maletero, y elevarse el suelo de lo que nos permite tener poca altura para meter maletas. Poca entre comillas, tiene buena capacidad, pero no tiene la misma que las versiones de combustión. Asimismo, el depósito de gasolina pasa de los 66 litros normales a los 50 litros que tiene este coche. El resto de información sobre el coche lo tenéis en la página web, en el artículo que acompaña este vídeo, en el que están todos los detalles de equipamientos, de percepciones de conducción, de recarga y de consumos en general en todas las pruebas que hemos hecho al coche.